Hola queridos amigos, bienvenidos a este episodio número 59 del podcast. Lo hemos llamado a tomar las arpas y ya se van a dar cuenta de qué se trata, porque la música ha sido muy importante para todas las culturas a lo largo de la historia. La música es una expresión de alegría, pero también de tristeza, a veces de melancolía. Los países tienen himnos nacionales, algunos tienen letras, otros simplemente son la música. Entonces se ha convertido en una expresión que llega a tocar fibras que de ninguna otra manera se logran tocar. Hay veces que, por ejemplo, hay personas que dicen, no, yo nunca me he encontrado con Dios o algo así por el estilo, a pesar de que han escuchado cientos de sermones, a pesar de que han ido a cientos de encuentros o algo así, pero de pronto llega una canción y como que eso toca su vida porque la música tiene una facultad especial de expresar los sentimientos del ser humano como quizás no lo puede hacer otras formas de arte. Hay muchas personas que de pronto se sienten conmovidas al ver un cuadro, entonces esa forma artística llega a su corazón. En fin, la música ha sido importante para todas las culturas y para la cultura israelita no es la excepción. La música está muy arraigada dentro de lo que ellos son como nación y como una expresión de su fe. Los salmos son expresiones artísticas, muchas de ellas, la gran mayoría, eran tocadas como tonadas musicales, que se cantaban a veces como parte de la devoción privada, pero en su mayoría eran parte de la devoción colectiva. A veces nosotros usamos el título salmista muy fácilmente porque a los cristianos nos gustan los títulos, ¿no? Entonces el pastor, el profeta, el apóstol, el super saiyajin, el salmista. Entonces ya no simplemente soy un cantante, soy un salmista. Pero cuando uno lee los salmos, uno encuentra que hay cosas muy profundas que nosotros en el día de hoy en el contexto cristiano no expresamos con mucha facilidad. La mayoría de nuestros cantos tienen que ver con la victoria o a veces, digámoslo, son como retahílas casi mántricas que se repite una y otra y otra y otra vez. La misma frase, pero a veces no surgen de la reflexión. Lastimosamente son más la excepción que la regla. Aquellas que son canciones de denuncia, de dolor, de protesta, de reclamo. Y no cantaríamos eso colectivamente, o sea, alguien se sentiría de pronto muy mal porque pensaría que en la iglesia no se cantan ese tipo de cosas. Pero cuando uno ve a los salmistas de la Biblia, uno se da cuenta que ellos luchaban con la crudeza del día a día y escribían sus cantos desde ahí. Resulta que el pueblo de Israel ha sido llevado al exilio a Babilonia y están lejos de casa. Eso es lo que significa el exilio, estar lejos de casa. Imagínate no poder volver a tu hogar, no tener tu lugar. Si alguno ha tenido la experiencia de ser extranjero, imagínate ser extranjero no por turismo, sino por obligación. Una cosa es cuando tú viajas a un lugar por tu voluntad y sabes que vas a estar un periodo de tiempo específico. O vas a emprender proyectos pero sabes que puedes regresar en cualquier momento a tu tierra, bien sea para una visita o por un tiempo prolongado. Pero es muy diferente cuando vas y no sabes si vas a regresar. Y estando en exilio escribieron este salmo, el Salmo 137. Solamente voy a leer los primeros versículos, que dice así: junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. En los álamos que había en la ciudad colgamos nuestras arpas. Allí los que nos tenían cautivos nos pedían que entonáramos canciones. Nuestros opresores nos pedían estar alegres, nos decían: cántenos un cántico de Sión. ¿Cómo cantar las canciones del Señor en una tierra extraña? Ah, Jerusalén, Jerusalén, si llegara yo a olvidarte, que la mano derecha se me seque.
Este es un canto de lamento, es una persona que está contando su experiencia en medio del exilio y cómo las personas que los tenían cautivos les están pidiendo casi que como para, uno puede sentir el tono de burla, como cántenos de esos himnos que ustedes cantaban allá en Jerusalén. Pero están diciendo, no, es que no tiene sentido cantar, porque estamos lejos de casa, no hay razones para estar contentos. Ese dejo de nostalgia que se puede sentir en estas palabras, la nostalgia, es la gratitud llegando demasiado tarde. Eso es la nostalgia, cuando no valoramos el regalo que teníamos en nuestras manos, sino hasta que pasa el tiempo o pasan catástrofes como la que le pasó a los israelitas y anhelan una justicia dentro de ellos, obviamente. Y la justicia se ve claramente en el deseo de ellos querer regresar a casa. Entonces ellos colgaron sus arpas. Ellos fundamentalmente, las arpas en este salmo se convirtieron casi en una especie de símbolo de lamento. El tener las arpas colgadas significa que no tienes razón para cantar, no tienes motivos para alegrarte, no tienes motivos para adorar, para exaltar, no tienes motivos para reconocer a Dios porque estás en una tierra extraña. Entonces, este salmo se volvió muy, muy importante porque fue un salmo que se entonó en medio de la situación que estaban pasando, pero, o más bien se experimentó en medio de una situación que estaban pasando, pero se escribió posteriormente. Quizás en medio de la situación o finalizando la situación. Una especie de retrospectiva, decir, era tanto el dolor que teníamos, tanta el sufrimiento que estábamos afrontando, que colgamos nuestras arpas, renunciamos a cantar, la música ya no salía de nuestros labios, y estas personas experimentaron esto y escribieron este salmo, y nos dejaron con este símbolo muy poderoso de unas arpas colgadas. No había razón para el cántico. Ahora, si han leído hasta aquí y saben que estamos en una serie de Apocalipsis, ustedes están diciendo, bueno, pero ¿esto qué tiene que ver con Apocalipsis? No me avisaron que ya habíamos terminado la serie o algo así. Tranquilos, no hemos terminado la serie. Seguimos en Apocalipsis, pero entonces ya tienes la imagen de dónde proviene, ya tienes más o menos la idea de dónde está el poder de esta imagen de las arpas como un instrumento que se refiere a todo el entorno musical y a todo el entorno artístico alrededor de la adoración a Dios. Entonces, este pueblo desea volver y las arpas son una muestra de que no había celebración. O sea, el tener las arpas colgadas era una muestra de celebración. Y esta imagen está íntimamente arraigada en la mentalidad del pueblo de Dios que ha leído el Antiguo Testamento. Las arpas tienen que ver con un canto tienen que ver con reconocimiento a Dios, tienen que ver con la música, con la expresión artística, con la alegría. Y cuando se cuelgan las arpas hay tristeza. Pues hay una imagen que está en Apocalipsis, capítulo 15. Hay muchas cosas en ese capítulo y como les dije iré por varios temas en los próximos episodios. Pero recordemos una vez más que Apocalipsis significa revelación y revelación no simplemente se refiere a lo que va a suceder en el futuro, sino que Juan está conociendo cómo son las cosas verdaderamente. Es decir, es como si se hubiera caído un velo y él está viendo cómo son las cosas detrás del telón. Eso es revelar, eso es mostrar cómo son verdaderamente las cosas. Entonces, Juan está escribiendo la revelación, cómo se le mostraban las cosas y dice lo siguiente: vi también un mar como de vidrio mezclado con fuego. De pie a la orilla del mar estaban los que habían vencido a la bestia, a su imagen y al número de su nombre. Tenían las arpas que Dios les había dado y cantaban el himno de Moisés, siervo de Dios, y el himno del Cordero. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey
de las naciones. ¿Quién no te temerá, oh Señor? ¿Quién no glorificará tu nombre? Solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque han salido a la luz las obras de tu justicia. Entonces, la imagen es un grupo de personas que vencieron a la bestia, a su nombre, que vencieron a todo este sistema que se ha presentado, este imperio que es el romano, que se le ha presentado esta bestia, ¿no es cierto? Lo hemos hablado, que estaba explicado desde el libro de Daniel cómo las bestias son representaciones de los imperios y cómo se representa el imperio romano como una bestia, ¿no es cierto? Y el número, y ya explicamos toda esta cuestión. Y cómo los cristianos que vivían en esta época se están enfrentando a un dilema muy fuerte, que es qué clase de vida van a llevar en este contexto tan complicado como el que están viviendo, donde su cabeza tiene un precio por el simple hecho de creer en Jesús. Entonces dicen que recibirán las arpas y cantan el canto de Moisés. Uno de los elementos más importantes dentro de la mentalidad israelita tenía que ver con la tierra, cómo Dios desde Egipto los sacó a la tierra prometida, y en medio de esa travesía por el desierto el pueblo canta estos cánticos de exaltación. Entonces, recuerda que en Babilonia ellos no están en su tierra, están en otra tierra, están también exiliados. Entonces es el anhelo de regresar a su tierra. Pero no solo esta experiencia quedó, sino que ahora también los nuevos creyentes, el pueblo de Dios, aquellos que habían creído en Jesús, están viviendo como exiliados. Juan es uno de ellos que fue exiliado a Patmos. No tiene tierra, no tiene lugar. Pero se le revela la historia y se le dice que Dios les entrega arpas a los que han vencido a la bestia. Ahora, eso es muy importante porque lo hemos leído en todo Apocalipsis y lo sabemos por la historia. Es cómo vencieron estas personas a la bestia. Uno pensaría, no, pues se levantaron en armas y toda esa cuestión. De hecho, vamos a hablar de lo que significa el Armagedón, porque una de las grandes cosas que pensamos es la gran batalla, donde viene todo y ahora sí el Señor acaba con todas las cosas. Y entonces, pues ese es como el primer pensamiento, ¿no es cierto? Violencia acaba con violencia y arrasa con todo, pero la descripción que se da es precisamente opuesta, porque si tú recuerdas, el cordero es uno que ha sido inmolado, que fue sacrificado, uno que dio su vida, uno que entregó su vida y de esta manera venció, no al acabar con vidas, sino al entregar la suya. Y esto para los cristianos de esa época y de ese momento era un elemento muy fuerte, porque podría existir la tentación de decir, ¿será que nuestra vida sí vale la pena? ¿Será que lo que estamos haciendo vale la pena? Y pensar que la forma de vencer a la bestia, todo este sistema que estaba alrededor de ellos, era levantarse en armas y mostrarles ahora sí lo poderosos que son, pero en lugar de armas, Dios les entrega arpas. En vez de tomar armas, Dios los invita a tomar las arpas como un acto de adoración. O sea, que al final de la historia, en la verdadera historia de las cosas, al final, ustedes van a levantar un cántico de adoración, porque la bestia, este sistema, este imperio que parece tan absoluto, tan único, que nadie se le puede enfrentar, que nadie le puede ganar, tranquilos, que al final hay alguien que está en el trono y ustedes van a adorar a esa persona. ¿Ves cómo las arpas, que se convirtieron en un símbolo de la música, de la representación artística, pero también se convirtieron en un elemento íntimamente ligado con la alegría de la adoración del pueblo? Dios les está diciendo, al final de la historia, ustedes, los que vencieron, los que lucharon, van a darse cuenta
que su adoración única y exclusiva a Jesús es el acto más revolucionario que pueden tener. La adoración es un acto de resistencia contra un sistema que pretende doblegar las rodillas delante de alguien más que no sea Jesús. La adoración más que cánticos, es que ese es el punto. Si tú escuchas la palabra adoración y lo primero que piensas es en música y particularmente música lenta, la embarraste, porque la adoración tiene poco que ver con notas y tiene mucho que ver con la vida, o todo que ver con la vida. Porque es una postura de amor único hacia la persona de Jesús. Por eso es un acto de resistencia. Por eso es que no se doblega delante de un sistema que está pidiendo que doblen sus rodillas. Vean la bestia. No se trata de, ¿cuándo va a llegar el gran imperio o algo así? En última instancia, siempre ha estado entre nosotros. Un sistema que reclama nuestras rodillas y reclama nuestra adoración. Este es uno de los temas centrales de Apocalipsis y es la pregunta, ¿dónde está tu amor? La invitación es que tomemos las arpas, porque ese es un acto de rebelión contra todo sistema económico, religioso, social, político que vaya en contra de los parámetros de Dios, así en ocasiones diga que es en nombre de Dios, porque los romanos decían que ellos estaban actuando en nombre de Dios, ellos mismos se creían Dios, pero evidentemente iban en contra de lo que Dios había planteado, así que lo esencial dentro de todas estas cosas es que podamos entender que tomar las arpas, la adoración es un acto supremo de resistencia, de rebelión contra un sistema. ¿Se dan cuenta por qué es lo esencial de responder adecuadamente las preguntas que nos está haciendo Apocalipsis? No se trata de adivinar cuándo vendrá el Señor, porque yo sí creo que el Señor vendrá, que al final se enjugará toda lágrima. De eso nos trata la gráfica de Apocalipsis al final, que nos dice que Dios enjugará toda lágrima y que ya no va a haber tristeza, ni llanto, ni muerte. Yo creo eso firmemente, pero hemos invertido tanto en nuestro estudio en Apocalipsis, en buscar cuándo, que nos olvidamos que la pregunta que debemos responder como cristianos es ¿cómo? Estamos nosotros frente a los embates de la vida, frente a los sistemas que enfrentamos, frente a los imperios en medio de los cuales servimos al Señor, en medio de la historia en la que cada uno de nosotros se encuentra. La pregunta es ¿cómo está nuestra adoración y cómo se vencen esos sistemas como Jesús los venció? No disparando contra ellos, sino asumiendo todo el daño que ellos pueden hacer para darse cuenta que la violencia en última instancia es un acto supremo de debilidad, que la resistencia del amor, que la resistencia verdadera de la devoción absoluta al Señor puede transformarlo todo. Hace unos años, más o menos hacia el año 2015, 2016, unos cristianos coptos en las costas de Egipto fueron capturados por ISIS, el grupo extremista islámico, y ellos decidieron ejecutarlos por causa de su fe, porque para un contexto islámico extremista el ser cristiano es la más alta traición y es un motivo de muerte para este tipo de grupos. Entonces ellos no negaron su fe y el grupo ISIS decidió transmitir su ejecución en vivo. Muchas personas lo vieron a través de YouTube y de otros canales, cómo pusieron a estos cristianos arrodillados frente a sus verdugos, todos vestidos con unos enterizos naranja, arrodillados en la costa de Egipto, de algún extremo ahí del África con el mar Mediterráneo. Los arrodillaron y les hicieron la pregunta: ¿quieren mantener su fe? Y ellos todos a una voz decían: sí, decidimos seguir a Jesús, seguimos a Jesús. ¿Están seguros? Y ponen un cuchillo en su cuello y les dicen: ¿están seguros que quieren seguir a Jesús? Y ellos dicen: sí, hasta la muerte vamos con Jesús. Y entonces, uno por uno,
les van cortando el cuello y sus cuerpos caen desplomados, ensangrentados, una cosa terrible. E Isis, en ese momento, el grupo dice, vean, esto es lo que les pasa a quienes deciden seguir creyendo en Jesús. Ellos pensaron que eso iba a atemorizar a todas las personas y las iba a hacer conscientes de cuán grave podía ser seguir a Jesús. Pero el efecto fue exactamente al contrario. Ellos pensaron que se iba a proliferar el islamismo, pero lo interesante es que muchas personas decidieron creer en Jesús, porque se hizo el efecto exactamente contrario. No se generó como el temor y la reverencia hacia la violencia, sino que se generó la pregunta opuesta, y es, ¿qué clase de fe tan profunda tiene que tener una persona que está dispuesta a dar su vida por ella? Y hubo un avivamiento literalmente en medio de los cristianos egipcios. Muchas personas decidieron creer en este Jesús que esas personas habían estado dispuestos a abrazar hasta el último instante de su vida. Y vencieron. Con su muerte vencieron. Esa es la clase de fe, la clase de adoración de la cual estamos invitados a ser parte. Que podamos tomar nuestras armas, que nuestra adoración vaya hasta las últimas consecuencias, porque esa es la forma de vencer cualquier sistema, incluso el más violento que se puedan imaginar. Porque en última instancia la violencia es un acto de debilidad, pero la adoración es el mayor acto de resistencia que podemos tener como cristianos. Así que esa es mi invitación para ti, a tomar las arpas. Te mando un gran abrazo.